Vamos entonces a continuar con la segunda parte de este material. Vamos a responder la pregunta: ¿qué es la teología contemporánea? Vamos a definir primero que nada que la teología contemporánea, a veces también llamada teología moderna, así van a encontrar a veces este término, es el estudio de Dios centrado en las ideas acerca de Él dentro del periodo de tiempo más reciente. En la investigación académica, este concepto generalmente se define por su enfoque en las tendencias y cambios dentro de la investigación teológica desde la Primera Guerra Mundial. Las principales áreas de énfasis durante este espacio de tiempo han incluido el fundamentalismo, el pentecostalismo y neopentecostalismo, la neortodoxia, el neoliberalismo, el catolicismo romano, post-Vaticano II sobre todo, el renovado interés en la ortodoxia oriental, como hace un momento había comentado, el posmodernismo y el movimiento evangélico moderno. Es decir, definimos de esta manera, o se puede definir de esta manera, la teología contemporánea, pero también el periodo puede abarcar estos diferentes áreas. Y aparte de estos aspectos generales, la teología contemporánea a menudo ha incluido también un enfoque en ciertas áreas étnicas y de género. Ejemplo de estos son la teología de la liberación, la teología feminista, que no hay que confundir con el feminismo. Entonces vamos a comentar un poquito más adelante sobre el feminismo, pero aquí básicamente lo que decimos es que hay una teología que de alguna manera se ha producido por el género femenino, ¿no? Las teologías también afroamericanas, asiáticas, la del Medio Oriente, latinoamericana, y la de los nativos americanos, también es otras culturales y étnicas, diferentes áreas de la teología. Otra área de enfoque en la teología contemporánea la encontramos en el tema del diálogo interreligioso que se ha venido dando, ¿no? En este tipo de estudios se ha prestado atención a las similitudes y diferencias que comparan al cristianismo histórico con otras religiones. Particularmente en años recientes se ha prestado mucha atención a este tipo de estudio entre las religiones consideradas abrahámicas, es decir, que se desprenden de Abraham, debido a la relación que guardan entre sí, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y también el islamismo. El diálogo entre estas tres religiones, que son las tres religiones más grandes, inclusive las más importantes de todo el mundo, ¿no? Y hay un diálogo entre ellas. Las tendencias filosóficas también son a menudo punto de investigación en la teología contemporánea. En años recientes, por ejemplo, se ha prestado mucha atención al posmodernismo. Inclusive a veces se piensa que el posmodernismo es un sistema religioso o un sistema teológico o filosófico. En realidad, al posmodernismo hay que verlo más como una actitud. Eso es algo que me gustaría aclarar, aunque es mi punto de vista. Pero es sostenible. ¿Saben por qué? Porque el posmodernismo es una respuesta al modernismo. Y no tiene la intención de establecer unas bases tan rígidas como sí las tuvo o las tiene el modernismo. El posmodernismo simple y sencillamente está abierto a más cosas que el modernismo negó. Es una actitud de apertura, aunque en muchos campos es una actitud también muy subjetiva, en el área filosófica sobre todo. Todavía más recientemente, los temas relacionados con la bioética, por ejemplo, todas estas cuestiones biológicas de las que hoy en día se habla, las clonaciones, por ejemplo, la muerte asistida, el aborto, estos temas, ¿no? También hablamos de los derechos humanos y el medio ambiente, particularmente lo que llamamos la ecología, ¿no? Todo esto ha recibido mucha atención y de alguna manera pues tiene que ver también con una respuesta teológica a todo esto. Una cosa más a considerar es por qué es importante que el creyente conozca de este tema o de estos temas, ¿no? Alguien dijo: si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Entonces, hablar de teología contemporánea realmente no es muy claro, porque la teología es teología y punto. Solamente que va cambiando porque tú y yo vamos cambiando. Pero no es nuevo realmente, porque la Biblia tiene mucho tiempo. Y si tú te expones a ella y tú conoces a Dios a partir de ella,
pues realmente Dios sigue siendo el mismo, los que hemos cambiado somos nosotros. No obstante, es importante destacar que si bien la teología contemporánea es mayormente una búsqueda entre quienes trabajan en la investigación académica, es decir, no todo el mundo se anda metiendo a teología ni queriendo conocer más de teología, ¿no? Pero a menudo al enfrentar problemas intelectuales relacionados con la teología, el campo atrae tanto a cristianos como a no cristianos en busca de información vinculada a estos temas. Como tal, los objetivos de algunos serán muy diferentes a aquellos que buscan información bíblica para vivir una vida más piadosa como cristianos. Es decir, cada creyente es un teólogo, porque tiene interés de conocer a Dios, de conocerlo, de vivirlo y de compartirlo. En ese sentido, cada creyente debería conocer teología, y no solamente teología en general, sino también específicamente teología contemporánea. Pero no todos se especializan en esto, pero deberíamos tomar más tiempo para conocer los diferentes enfoques teológicos y particularmente la teología contemporánea. Por ejemplo, yo les pregunto, temas como el COVID-19, el movimiento feminista, la política, etcétera, ¿qué hemos de opinar sobre esto como iglesia o como cristianos? Sí necesitamos tener una percepción de estas cosas desde la perspectiva de la Biblia. Es decir, no pensar solo en la Biblia, pensar también y sobre todo con la Biblia. Antes, en el mejor de los casos, no siempre fue así, pero antes de que surgiera lo que se conoce como modernismo, cuando se empezó a poner en tela de juicio todo y se dudaba todo, sobre todo en relación a Dios y su obra y su palabra, se usaba la Biblia para interpretar todo. Pero a partir del periodo moderno y sobre todo en el periodo de la Ilustración, realmente la Biblia se convirtió en una especie de asistente para intentar interpretar algunas cosas, pero no realmente el filtro principal para interpretar las cosas. Hoy en día, ¿cómo tendríamos que ver la pandemia que estamos viviendo? En el mejor de los casos deberíamos intentar verla como Dios la ve, no verla como las noticias solamente nos la presentan. Es ver lo que Dios está haciendo a través de algo como esto. El movimiento feminista, el movimiento antirracismo que existe hoy en día, no deberíamos verlo solamente como lo ve el mundo, deberíamos verlo a través de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y tratar de interpretarlo bíblicamente más bien. Y entonces nuestra respuesta tendría un fundamento bíblico, no solamente un fundamento de lo que podemos llegar a creer que es correcto. No sé si me explico, pero esa es la importancia de que cada creyente conozca este tema, ¿no? Y si tú puedes especializarte más, sería excelente. Vamos a continuar con conceptos relacionados al tema, pero mientras vamos a dar un tiempo.